capítulo 1, versículo 19 al 27. Voy a leerlo. Santiago capítulo 1, 19 al 27. Por favor, les suplico que presten mucha atención a esta pequeña porción de la palabra. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Fin de la cita. Santiago capítulo 1, del 19 al 27. Estamos estudiando Santiago versículo a versículo. Estamos realmente sumergiéndonos en esta carta tan corta, tan sencilla, tan práctica, tan confrontativa, y esta es una palabra clave para entender lo que es Santiago. Es una carta imperativa, es una carta que dice directamente qué hacer y qué no hacer. Santiago tiene esa característica. Es una carta imperativa, es una carta que ordena, es una carta con mandamientos y con muchas frases proverbiales que uno puede fácilmente alojarlo en su vida, en su mente y caminar en pos de ellas. Esa es la característica de Santiago. Si alguien es totalmente nuevo en la fe y está aquí, Santiago es un libro tan corto, por favor, yo les pido que simplemente lo vean y es solamente esto, es una hoja, son 2 hojas, 3 y la mitad de una. Es un libro sumamente corto. Es tan corto que alguien podría simplemente leerlo de una sentada, de un tirón, de una sola vez, antes de cada servicio, para que tengan la palabra fresca en sus mentes. La palabra de Dios, hoy quiero ya decirles de nuevo el título, para que con el título en la mente empecemos a caminar en este tiempo que vamos a estudiar Santiago. El título es Tu ley es mi espejo. Tu ley es mi espejo. Este es el título de la prédica de hoy. Todos saben los atributos. El atributo principal que tiene un espejo. Un espejo tiene la capacidad de mostrarnos tal cual somos. No es una caricatura, no es una pintura, no es un dibujo cualquiera. Un espejo es el fiel reflejo, nos muestra el fiel reflejo de lo que somos. Y quiero mostrarles un poco más adelante cómo Santiago compara la palabra de Dios con un espejo. Y esto creo que tiene que ser el mensaje principal de lo que vamos a consumir hoy. La palabra de Dios es mi espejo. Ustedes ya saben, aquellos que estudian con nosotros la palabra de Dios, no creemos, y creemos que cuando uno recibe el Evangelio, uno no se vuelve una persona santa automáticamente. No es que uno va por el mundo, conoce el Evangelio de Dios, se le predica la cruz y uno automáticamente, con un chasquido de dedos, ya dejó de decir groserías, ya dejó de pensar todas aquellas inmundicias que uno pensaba, ya dejó de ser iracundo, dejó de ser chismoso. No es así.
Cuando uno conoce el Evangelio, cuando uno conoce verdaderamente al Señor Jesucristo y se entrega a Él y se da cuenta que es el nombre por sobre todo nombre y que en ninguno otro hay salvación, comienza en la vida de cada persona creyente un proceso lento y doloroso que se llama la santificación. Y a medida que esta palabra que ha sido implantada en nosotros, porque el Evangelio es algo que fue implantado, nosotros no nos implantamos a nosotros mismos el Evangelio. El Evangelio nos fue implantado por una obra milagrosa del Espíritu Santo. Ahora, una vez que recibimos ese Evangelio y que se produce el milagro de la conversión, porque es un milagro, es una responsabilidad nuestra seguir recibiendo esa palabra implantada para que podamos crecer conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Esta palabra tiene como un atributo, y repito de nuevo, el que nos muestra lo que somos. Uno se va a dar cuenta que a medida que va creciendo en la fe del Señor Jesucristo, a medida que uno va madurando espiritualmente, se va percatando que ciertas cosas que uno iba practicando no eran agradables delante de los ojos de Dios. Y lo que tal vez hoy no es tan claro, de acá a 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años, el tiempo que el Señor diga, toma forma y se convierte en algo claro que tiene que ser desechado de nuestras vidas. Y ese es el poder que tiene la palabra del Señor. Es algo que santifica, que purifica, que nos va moldeando conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Hay un salmo que yo lo considero tan importante para tenerlo como una oración constante y bien meditada en la cabeza, que es el Salmo capítulo 19, versículo 12, que dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, Señor, de los que me son ocultos. ¿Quién podrá entender la total cantidad de errores y pecados que uno tiene? ¿Quién? Y el salmista dice: guíame, Señor, líbrame, Señor, de los que me son ocultos. Así que eso es lo que hace la palabra de Dios. Cada vez, progresivamente, nos va mostrando aquellos errores que teníamos y nos va santificando conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Santiago, como ustedes ya saben, es un pastor. Santiago es un pastor de la época de la iglesia primitiva. Así que si uno quiere, por ejemplo, presentar la carta de Santiago, puede decir: ¿sabes que hay una carta de un pastor de la iglesia primitiva? Porque Santiago no es un libro que muchos entiendan el contexto o que lo conozcan. Algunos dicen: ¿qué? ¿En serio? Sí, algún escrito por ahí, apócrifo, escondido. No, está ahí en la Biblia. Y es la carta de Santiago. Imagínense, la carta de un pastor de la iglesia primitiva. Un pastor que tiene como motivo hacer que sus feligreses, que se habían esparcido por causa de la persecución, vivan su fe, vivan lo que creen. Eso es el motivo de Santiago. De hecho, que lo que vamos a estudiar ahora, lo que vamos a estudiar hoy, es el corazón de la carta. Es el corazón de este escrito, que está verdaderamente, si vos querés marcar un versículo y ver como el versículo base, como el corazón de esto, yo te recomendaría que marques Santiago capítulo 1, versículo 22, que dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Todo lo que Santiago habla emana y se desprende de esta verdad. No sean tan solos oidores, sino también hacedores de la palabra del Señor. Ese es el versículo central, el corazón de toda esta carta, y vale que lo repita una y otra vez. Así que Santiago va a dar aquí a continuación unas lecciones, un direccionamiento de cómo tenemos que comportarnos en la vida diaria para glorificar al Señor Jesucristo. Vamos a estudiar del 19 al 27, pero antes me gustaría volver a conectar rápidamente lo que habíamos estudiado del 12 al 18. Capítulo 1
versículo 19, hay una frase que dice por esto, por esto. En otras traducciones dice también por consiguiente o por lo tanto. Cuando un texto dice por consiguiente, por lo tanto o por esto, es que es una conexión con todo lo que se habló anteriormente. Entonces, si yo quiero estudiar lo que sigue, yo necesito ir a lo que se dijo anteriormente como una especie de pedestal de la palabra que sigue a continuación. ¿Qué es esto a lo cual Santiago se refiere en el versículo 19? ¿Qué es esto? ¿Qué es este por esto? ¿Qué es? Bueno, Santiago nos habla de que el hombre tiene que saber que es responsable por su pecado. Santiago viene hablando sobre el pecado del hombre y sobre la responsabilidad que éste tiene. También Santiago habla de que nadie ose y nadie se atreva a echarle la culpa a Dios cuando en medio de una tormenta uno sucumbe o cae ante la tentación. Así que cuando uno tropieza y está ahí en un pozo, que nadie culpe a Dios por la situación en la cual está, porque fue vencido por la tentación. Nadie culpe a Dios, porque Dios no es tentador y Dios no tienta a nadie. Y Él tampoco puede ser tentado por el mal. Cada uno recoge lo que siembra. Y también hay un consuelo que tenemos en la palabra de Dios, de que jamás el Señor va a permitir que seamos tentados más de lo que podemos soportar. Así que si uno fue tentado con algo que lo tumbó, que lo derribó, sépase que aferrado al Señor pudimos haber soportado esa tentación. Es una promesa bíblica que está relacionada con la fidelidad de Dios. También Santiago dice que cada uno tiene que comprender sus tendencias pecaminosas. La palabra que Santiago usa, o los traductores utilizaron, fue concupiscencia, que es tendencia pecaminosa, es la tendencia pecaminosa. Y todos tenemos una tendencia pecaminosa general, la cual todos tenemos, y después hay tendencias pecaminosas particulares con la cual unos luchan y otros simplemente no. Santiago también se aferra a eso, a que entendamos contra qué cosas luchamos y que Satanás, un ser que existe, porque Satanás es un ser completamente real, Satanás opera en el campo de nuestros deseos. Él nunca va a tentarnos, Él nunca va a tratar que caigamos con cosas que no nos son de tropiezo. Él siempre va a tratar de buscar aquello perverso a lo cual tenés una tendencia, y con eso va a tratar de seducirte. Con tus deseos pecaminosos es que Él trabaja. También Satanás trabaja no con deseos pecaminosos, pero con el abuso de deseos que son naturales. Por ejemplo, el deseo de comer no es pecaminoso, pero el no ordenar eso, el descontrolarse, se convierte en un pecado cuando no está regulado por la palabra, por una actitud santa. El dormir, el deseo de dormir, es un deseo totalmente lógico y biológico y natural, pero el dormir de más, el abusar en eso, también se convierte en un pecado. La sexualidad no es un deseo pecaminoso en sí, pero se convierte en pecado cuando es practicada bajo el marco en el cual el Señor no lo determinó. Así que también Satanás puede operar en ese contexto, en deseos que no son pecaminosos en sí, pero en su desorden, en su abuso, terminan convirtiéndose en un acto pecaminoso. Santiago le pone énfasis a eso, que entendamos nuestras concupiscencias, que entendamos que la concupiscencia cuando es dejada sin control engendra pecado, y el pecado engendra la muerte, porque el pecado tiene un terrible poder destructivo y de matar muchas cosas. El pecado puede matar un buen matrimonio, el pecado puede matar un ministerio, el pecado puede matar la confianza que una persona te tenga, puede matar la admiración que te tenga un hijo, puede matar una amistad, el pecado puede
tiene el poder de matar, de destruir todo lo que esté a su paso y pueda hacerlo. Ese es el poder que tiene el pecado. Después de hablar esto, Santiago dice en el versículo 19 del capítulo 1, con Él se refiere a Dios, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Vieron, por favor, este versículo, lo sumamente claro que es? Se dice en teología monérgico, que significa la obra es absolutamente de Dios. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nacer es nacer de nuevo, tener la capacidad de creer en Jesucristo. Él nos hizo nacer de nuevo. ¿Por medio de qué? Por medio del Evangelio, porque el Evangelio es la palabra de verdad. Efesios capítulo 1, versículo 13, y habiendo creído en Él, en la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y lo estoy parafraseando. El Señor es el que nos hizo nacer para que seamos primicias de sus criaturas. Así que en el versículo 19 dice, por esto. ¿Se dan cuenta qué importante es la conexión? Por esto, por todo lo que acabamos de decir. Por consiguiente, por lo tanto, por esto. Dice, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Recuerden que Santiago quiere enseñarnos a vivir la fe en Cristo Jesús, y hay algo que te va a impresionar de Santiago. El énfasis que le pone al control de la boca. El énfasis que Santiago le pone al control de la boca. Aquí Santiago lo pone como una referencia junto con otras, con saber oír y con no ser una persona iracunda, con no ser una persona que se enoje fácilmente y que explote en arranques de ira. Más tarde Santiago, que vamos a llegar en su momento dado, Santiago capítulo 3 le dedica toda una porción a la lengua. Ahí está, Santiago capítulo 3. Miren el título, la lengua. Como que hablando de una vara de medir mi madurez espiritual, Santiago dice, la lengua es algo sumamente importante, es un megáfono del alma, es un megáfono, es un altavoz del corazón. Y el mismo Jesús también manifestó esta idea bajo la frase, de la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia del corazón habla la boca. Les vuelvo a repetir, vamos a mirarnos en un espejo y tal vez lo que veamos no sea muy agradable. Entonces rogamos al Señor que nos dé la mansedumbre para aceptar lo que la palabra de Dios nos muestre. Que cada uno sea su propio juez, que cada uno sea aquel que se autoanalice a través de la palabra del Señor. Personalmente yo les digo que sermones como estos, que ya lo vengo diciendo, sermones como estos son muy difíciles de predicar, porque uno nunca tiene la suficiente autoridad moral para simplemente pararse y exhortar, como si fuese que esto no es para uno. Realmente cuesta mucho. Yo voy hablando, yo me voy oyendo lo que estoy diciendo, y con cada frase a veces hago un corte y digo, Señor, ese también era para mí. Es difícil, es difícil. Así que yo no me paro aquí desde el plano de yo, el ungido de Jehová, ustedes la plebe espiritual, vengan aquí. Aquí está el lugar, el sitio. No. Entonces también, a la par que ustedes sienten el martillo, es martillo para usted, martillo para mí, martillo para usted, martillo para mí. Es algo que confronta.
Y más adelante les voy a mostrar y vamos a estudiar el ejemplo, la ilustración que Santiago usa de la palabra como un espejo. Es algo sumamente importante. Así que Santiago comienza con este direccionamiento. Tres cosas básicas él habla solamente en el versículo 19. Que para que aprendamos a vivir la fe, lo que creemos, sería bueno que seamos primeramente buenos oidores. Todo hombre sea pronto para oír. También dice que seamos personas que no seamos ligeras al hablar, tardo para hablar, pronto para oír, tardo para hablar. Y también un consejo que él dice, que también no se enojen fácilmente, tardo para irarse, personas que controlan sus temperamentos. Eso es lo que Santiago es. Son los tres direccionamientos. Así que vamos a analizarle a este pastor. ¿Qué es lo que quiere decir? Miren, aquí vamos a ver dos características muy importantes. Aquellos que han estudiado Santiago intensamente creen que se puede sacar dos evidencias de lo que tiene que manifestar un verdadero hijo de Dios, aquel que tiene una fe real. La primera es una disposición en aceptar la palabra de Dios para corregir su vida. Esa es una característica, una evidencia de alguien que tiene una fe no muerta, no fingida, una fe real, una creencia viva. La capacidad de aceptar la palabra de Dios y de esta para corregir su vida. También el esfuerzo que uno pone en aplicar aquello que ha oído. Así que esas dos evidencias son muy importantes a la hora de leer Santiago. Y yo estoy totalmente de acuerdo con esto. Santiago dice, hablando de lo que es el oír, que seamos prontos para oír. Así que tengamos los oídos en alerta. El oír es el arte de poner atención a la persona que habla. Simplemente eso es el oír. El arte de poner atención a la persona que habla. Es cerrar la boca. De hecho que el controlar la boca tiene que ver con el oír, porque para oír atentamente, primeramente, hay que callarse. Y él dice que tenemos que estar prestos para oír. Oír es el arte de poner atención a la persona que habla. Es cerrar la boca y abrir el corazón. Jesús dijo en Marcos capítulo 4, versículo 9, como algo sumamente espiritual, dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y comenzaba las parábolas y comenzaba a enseñar. Muchos podían percibir el sonido de sus palabras, pero pocos podían oír lo que él estaba diciendo. Es ahí la diferencia. Y en un contexto general, no solamente hablando de la palabra de Dios, ¿cómo cuesta ser una persona que oye? ¿Cómo cuesta? Más que nada nos apresuramos a opinar y queremos que la gente nos oiga, pero ¿cómo cuesta oír? La falta de ser una persona que oye puede manifestarse de las siguientes maneras. Por ejemplo, ser una persona a la cual es muy difícil darle una sugerencia y un consejo. Uno puede decir, no, yo no soy de eso. Miren, es un espejo, estamos abriendo el espejo y vemos el reflejo. Y si dicen, no soy así, gloria a Dios. Si nos damos cuenta que nos está describiendo, no es solamente para que nos sintamos mal, sino que es como una guía para corregir aquello que nos muestra la palabra del Señor.
La falta de saber oír se puede manifestar en ser una persona a la cual es muy difícil darle un consejo, es muy difícil dar una opinión, porque esta persona simplemente es un sabelo todo, a la cual decirle algo es prácticamente imposible. Otra forma también es que no puede recibir una exhortación. También una persona que es lerda en oír, es una persona que saca rápidamente conclusiones, se aferra a su conclusión y ya no recibe información de nadie porque él ya ha dado caso cerrado a la opinión que se ha formado, de lo que sea. También es una expresión de egoísmo, porque si bien todos queremos ser oídos, a veces cuando nos toca oír, como que Y créame, creo que una de las cosas que más uno tiene que desarrollar para el pastorado o para algo ministerial es la capacidad de oír. Horas y horas, horas y horas, escuchando el problema de la persona y estar ahí. No lo digo con tedio, así, pero hay que oír y oír y oír. Después dice Santiago que otro consejo que nos pone es que seamos tardos para hablar, que no hablemos tan ligeramente. En un contexto también Santiago quiere decir aquí de que cada persona tenga mucho cuidado en no apresurarse a enseñar algo que aún no lo entiende muy bien. De hecho, que en el capítulo de la lengua, Santiago capítulo 3, versículo 1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Cuidado con presentarte como el experto de algo que todavía tenés el primer grado. Cuidado, mucho cuidado de ponerse a enseñar algo que uno ni siquiera lo entiende muy bien. Es una forma de no controlar la lengua. También Santiago dice, también se refiere al contexto de palabras hostiles, de ladrar rápido, de no controlar la boca para los chismes, de decir más de lo necesario. Y hoy en la prédica de la mañana le di un énfasis a esta parte, porque una forma de no controlar la boca, de ser rápido para hablar, es cuando uno empieza diciendo algo bueno, algo que está bien, y es como que uno se emociona porque lo que está diciendo está aprendiendo, es bueno, y comenzás a hablar y te va bien, y seguís hablando y te va bien, y te emocionás y te seguís yendo, y de repente hay carteles, metafóricamente hablando, que te dicen hasta acá nomás, no más, y hay como así hombres con señales que hacen ya, frena, y vos venís con el ímpetu y terminaste por pasarte de palabras, destruyendo todo lo que construiste diligentemente en un inicio. ¿Nunca te pasó que hablaste de más? No, yo veo el espejo, no me veo. Está bien, Dios te bendiga. Una foto al final contigo. Eso es una forma práctica de entender esto. Así que miren Santiago el énfasis que le pone a la boca como una forma de medir lo espiritualmente maduro que somos. ¿Cómo se puede herir con los labios, hermanos? ¿Cómo se puede herir? Y Santiago también, siendo un pastor, porque miren, Santiago es un pastor que ama al Señor, que ama el Evangelio, que ama a la iglesia y que entiende lo que es relacionarse entre personas. Él lo entiende perfectamente. Él lo sabe, lo comprende. Él sabe que está escribiendo a personas que están pasando por pruebas.
porque esto tiene que ser leído en su contexto. Tardo para airarse. Sean tardos, repito de nuevo, sean tardos para hablar, estén prestos para oír y sean tardos para enojarse, para airarse. No sean personas que controlen su temperamento. Y esto tiene que ser, les repito, leído en su contexto. Santiago sabe que le está escribiendo a personas que están pasando pruebas. Y aquí todos nosotros comprendemos y sabemos que cuando estamos en un problema, en una tribulación, en una tormenta, en un desierto, somos más propensos a la ira que en otros momentos. Cada matrimonio aquí presente comprende que cuando hay problemas económicos, cuando hay problemas de deudas, el ambiente es volátil para que la más mínima chispa haga volar toda la casa. ¿Verdad que sí, parejas? Viene la cuenta, viene la tarjeta de crédito, se suman las cuotas del colegio y vienen una sobre otra, no hay dinero, hay una desesperación, hay una aparente calma, una calma tensa en la casa. Y de repente puede que una pasta dental sin tapar sea el detonante de la Segunda Guerra Mundial en la casa. O una ropa fuera del canasto. Y explota todo. Un conflicto con un hijo rebelde puede provocar lo mismo. No solamente en el matrimonio, solteros que trabajan, un jefe que amaneció mal, y una expresión que mi madre usa mucho para hablar del regaño, de la exhortación, ella dice cantar las 40, esa es su frase cuando ella a alguien le alinea. Le canté las 40 y entonces tenés un jefe que te cantó las 40 y vos venís con las 40 encima, venía a tu casa cargado y vos buscás el primero que se te tope para pasarle las 40 también. Es una realidad. Santiago sabe que le está escribiendo a personas que están pasando pruebas y que estas pruebas van a crear entre ellos roces. Entonces él le dice a estas personas en prueba, sean tardos para airarse, no se descontrolen tan fácilmente, no pierdan los estribos. Bíblicamente hablando, porque hay que mencionar esto, ¿es posible enojarse sin pecar? La Biblia dice que sí. En el libro de Efesios capítulo 4, versículo 26 dice, airaos pero no pequéis, enójense pero no pequen. A lo que Santiago se refiere aquí en esta parte, en este versículo, es de que el hombre sea tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es aquella persona que no controla su temperamento y que la manifestación de su enojo y de su ira no obra santamente. Es a eso lo que Santiago se refiere. Quiero ponerle un ejemplo de un hombre muy renombrado de la antigüedad. Había un general del ejército sirio, llamado Naamán. Naamán tenía lepra. Dice el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, del 9 al 12, ahí está el texto, voy a parafrasearlo, que Naamán era un hombre valiente, era un hombre esbelto, elegante, reconocido, era el general de los sirios, era Naamán. Pero Naamán era leproso. Naamán se enteró de que un profeta de Dios tenía el don de hacer milagros. Se enteró que un profeta de Dios tenía el don de hacer milagros y fue a pedirle que lo sanara. El profeta de Dios, cuando Naamán fue con sus caballos, dice el texto, fue con sus caballos, fue con su guardia, fue con sus sirvientes, fue a la casa del profeta y él le manda llamar al profeta para decirle que le sane de la lepra. El profeta no sale de su casa, sino que manda un sirviente y le dice, andate a tal lugar, a tal río y bañate en él 7 veces. Y Naamán se sintió ofendido.
¿Por qué? Porque el profeta no salió a recibirle y le mandó por un sirviente a decirle que vaya a un lugar y se bañe 7 veces. Dice el texto que Naamán se fue enojado, dispuesto a no hacer lo que el hombre de Dios le dijo. Por el camino, los sirvientes le dicen: mi señor, si el profeta te hubiese pedido que hagas algo grande, lo habrías hecho, pero te pidió algo tan sencillo, ¿por qué no lo haces? Y él dice, como entrando en razón, bueno, va al río, se sumerge 7 veces y queda curado de la lepra. Pero es un ejemplo de una persona que al no ver la situación como él lo esperaba, al no recibir la pleitesía que él estaba esperando, él simplemente se enoja y no puede discernir lo que Dios tenía para él. Gracias a Dios por aquellos sirvientes que fueron buenos consejeros y calmaron la ira de este general. Esto está en 2 de Reyes capítulo 5, del 9 al 12. Así que después de hablar en el capítulo de esto, Santiago como que le hago un resumen de lo que Santiago dice. Dice, una lengua y un temperamento sin control llevan al hombre al pecado, y el pecado trae la muerte. Así que es lo que Santiago habla en esta porción. Y en el versículo 21, les pido por favor que vayan a Santiago capítulo 1, 21, de nuevo, y dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Vuelvo a decirles lo que le dije al principio. Cuando uno conoce el Evangelio del Señor Jesucristo, no se convierte en un santo automáticamente. Comienza un proceso paulatino y doloroso, progresivo, que se llama la santificación. Y esta palabra que fue implantada en nosotros, el Evangelio y la palabra de Dios en todo su contexto, es algo que nos va limpiando de la inmundicia. Ahora, ¿qué yo tengo que hacer? ¿Qué yo debería de hacer si yo quiero ser una persona que tenga una capacidad mayor de recibir la palabra de Dios? Por favor, quiero que miren conmigo detenidamente el verso 21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esta palabra tiene el poder de salvar almas, así que el tema no es que la hemos recibido, el tema es que tenemos que seguir recibiéndola. Y un factor que puede provocar que cuando alguien predique la palabra de Dios no lo puedas recibir fluidamente, es porque hay cosas que en tu vida son inmundas, son maliciosas, son perversas, que son como una especie de barrera que evita que la palabra de Dios te llegue con fluidez. Les pongo un ejemplo sumamente práctico. Uno podría ver ciertos programas de televisión en los cuales hay imágenes que no son muy santas. La desnudez de una mujer o de un hombre, ciertos actos lascivos, perversos, sexualmente hablando. Y verdad que cuando uno de repente por negligencia, por irresponsabilidad, absorbe esas imágenes, qué difícil es después ir a leer la palabra de Dios. Qué difícil, hermanos. Qué difícil es orar después de eso. Qué difícil. Y hay como una barrera. Y dice el hermano, pastor, no siento nada. Cuando leo la palabra, no siento nada. Cuando oro, no siento nada. Bueno, sería bueno plantearnos y decir, vamos a hablar de las barreras que están impidiendo que la palabra te llegue con fluidez. ¿Qué está habiendo en tu vida
que sea como un muro de contención para que la palabra implantada no la recibas de una manera mansa. ¿Qué puede ser? Y uno empieza a analizarse y empieza a sacar todas aquellas cosas que son como una interrupción a la palabra del Señor. ¿Se dan cuenta que es sencillo? Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. Simplemente así. Dice en el versículo 22, que es el corazón de Santiago, y pueden marcarlo bien ahí como la idea central de la carta de Santiago. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Miren, quiero mostrarles una ilustración que sigue a continuación, porque este es un mandato. Sean hacedores y no tan solo oidores, porque aquel que está haciendo eso, solamente oír y no hacer, se está engañando y podría creer que es creyente cuando en verdad no lo es. En el marco de esto que Santiago habla de las obras, el catolicismo romano cree que uno es salvo por fe, sí, pero también cree que uno es salvo por obras. Y tu fe en Jesucristo, más tus obras buenas, es lo que te hacen salvo. Eso es lo que en verdad cree la Iglesia Católica. Y el Concilio de Trento dice que cualquiera que ose decir que la salvación es solamente por fe, ese es un anatema, es un maldito, es una aberración. Es lo que dice el Concilio de Trento, que aún sigue vigente, que también se lo conoce como la Contrarreforma. Ahora, nosotros creemos que la salvación es solamente por fe. Si uno cree en Jesucristo con todo su corazón, esa persona es salva. Creemos eso. Pero las obras tampoco están totalmente abstraídas de nuestra creencia, porque también creemos que si una obra, que si una fe es genuina, es verdadera, esa obra inevitablemente se va a manifestar en obras. Esa fe inevitablemente se va a manifestar en obras. Es algo imposible que alguien que diga creer en Jesucristo no manifieste su creencia en frutos. Es verdad, algunos producen 100, otros producen 80, otros 60, otros 40, otros 30, otros 10, otros 5, como el ladrón de la cruz probablemente. Pero un hijo de Dios siempre va a producir, siempre. Así que esta es una característica de lo que es ser un hijo de Dios. No solamente la capacidad que él tiene de recibir la palabra de Dios para corregir su vida, sino también el esfuerzo que él pone para poner en práctica, para aplicar lo que ha oído. Es una característica. No te estoy diciendo bienvenido al club de los santos. Te estoy diciendo que se va a manifestar en tu vida, en tu diario vivir, tu esfuerzo por tratar de enderezar tus caminos conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que te estoy diciendo. En un hermano en Cristo, en un verdadero creyente, se ve, se percibe que el hombre está luchando. Sigue con faltas, sigue con pecados, pero el hombre está luchando. De a poco está sacando inmundicias que la misma palabra de Dios les va manifestando progresivamente para que él pueda extirpar cada tumor, cada cosa que impide que él conozca de una manera más profunda al Señor y que él crezca en madurez. La palabra de Dios le muestra eso, y él va, a veces de repente retrocede y vuelven a salir ciertas cosas, pero él va creciendo, él va avanzando. Esa es una característica. Esa es una característica. Miren, por favor, la ilustración que Santiago pone para describir a una persona que oye la palabra de Dios, pero no se esfuerza en ponerlo en práctica, en aplicarla. Dice, leamos de nuevo el versículo 22 y lo que sigue. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores.
engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, voy a ir más lento para que el martillo golpee así más. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Por favor, explíqueme esto ahora. Supongamos que estuviste un buen tiempo sin haberte visto en un espejo. Yo soy el hijo de un hombre de los de la antigua, que creían que cada casa que se respeta tiene que tener un espejo en la entrada para que el visitante pueda arreglarse y compartir de la visita. Eso es lo que mi papá decía. Supongamos que no te has visto en un espejo un buen tiempo y llegas y te pones frente al espejo y el espejo te muestra ciertas cosas que no te son agradables. Primeramente, te das cuenta que tu barba no está alineada en esta parte. Después te percatas que había sido acá, tienes una mancha de mostaza que te corre hasta el cuello. Y que tenés lagañas. ¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿Que alguien te hizo? ¿Y vos? Y que tenés lagañas. No solamente eso, te muestra el espejo que te prendiste mal la camisa y tenés los botones desalineados. Y que producto de que viniste en motocicleta o en lo que sea, acá tenés una especie de pelo parado. O mujer, que te pintaste y tal vez al hacer un gesto te corriste como el guasón a atacar el colorete. O que lagrimeaste y te corrió el rímel. 1000 cosas. Lo que sí que este espejo te muestra algo que no te gusta. Te ves como sos. El que oye la palabra de Dios es semejante a aquel que se ve en un espejo y se ve naturalmente. Se ve tal cual es. Ahora, después de esta persona, al verse al espejo y asustarse, ¡ah!, ¿cuál sería la reacción lógica? Que él empieza a agarrarse el pelo, a ponerse la camisa, a ponerse si es mujer el colorete, a peinarse la barba, a limpiarse las lagañas y entra arreglado. Sería la reacción lógica y condescendiente a eso. Acá dice que aquel que oye la palabra y no la hace es como aquel que ve en un espejo sus defectos, como es en verdad, y él simplemente se da la vuelta y poco tiempo después de haber estado frente a ese espejo, se olvidó lo que vio. Se olvidó lo que este espejo le mostró. Y sigue por la vida con todas esas desalineaciones que ya le fueron mostradas. Ese es el ejemplo tan sencillo que da como para explicarle hasta a un niño. Hermanos, esto se lo podés explicar a un niño. Le sentás ahí a tu hijita y a tu hijito y le decís, así son aquellos que oyen la palabra de Dios y no la hacen. Como personas que se ven a un espejo y ven cosas malas de ellos mismos que este espejo les muestra y se dan la vuelta y se olvidan lo que este espejo les mostró. Y siguen por ahí con todos aquellos defectos. Realmente es la carta de un pastor. Ahora miren la comparación siguiente.
Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, en este espejo, porque la ley de Dios es mi espejo, mas aquellos que miran atentamente, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, no la ley que oprime, la que te hace libre, la ley que te muestra el camino a Cristo, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado de lo que hace. Esto lo dije hoy a la mañana y lo repito hoy. Si por ahí yo estoy dando muchas vueltas con esto y uno dice, ay, el pastor habló mucho hoy, yo prefiero, mira, yo quiero que te quedes con esta frase nomás. El pastor nos pidió que no seamos oidores olvidadizos. Punto. Punto. Y si por ahí estuviste distraído en otras partes mientras yo estaba predicando ahora y estás ahora aquí conmigo, por favor, este es el corazón. No ser un oidor olvidadizo, alguien que es confrontado con la palabra de Dios, alguien que es puesto frente a frente con su realidad y después simplemente se olvida. Porque aquellos que en verdad alojan la palabra de Dios en sus mentes y caminan para vivir una vida que glorifique al Señor Jesucristo y luchan contra el pecado, luchan contra las malas costumbres, contra lo perverso, hermanos, son bienaventurados en lo que hacen. Hay una promesa de Dios de bienaventuranza, hay una bendición de Dios. Bendiciones que solamente el Señor tiene la cuantía y la calidad de ellas. Pero hay bendiciones. El Señor, por favor, el Señor bendice a aquellos que procuran cumplir su palabra. Él bendice a aquellos que quieren hacer bien las cosas, aquellos que van sacando las cosas inmundas, aquellos que están pendientes a que el espejo les muestre algún defecto para que ellos puedan trabajar en eso, aquellos que tratan de que no se les olvide lo que fue implantado en ellos. El Señor bendice a los que se esfuerzan en eso. Él premia el esfuerzo, no la perfección, cosa que es imposible. Él premia el esfuerzo. Bienaventurado en lo que hace. Después Santiago pone una aplicación sumamente práctica de lo que es un oidor. Si alguno se cree religioso entre vosotros, capítulo 1, versículo 26, un buen texto para tenerlo ahí en la boca. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, otra vez la lengua. Qué empeño en eso, ¿eh? Otra vez la lengua. Si alguno se cree un chico de iglesia, o un hombre piadoso, o un hombre religioso, y no puede refrenar su lengua, no puede contener su boca, es ligero al hablar, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula y sin mancha, significa la palabra mácula. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. Miren lo que es verdaderamente vivir lo que uno cree. La verdadera religión es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esto tiene un contexto. Por favor, les pido que me presten atención. Si bien yo creo que vivimos en una sociedad tendiente al machismo, créame, en la época de Jesús, ustedes mujeres prácticamente, miren, no tenían voz ni voto. Si hubiese sido una mujer en la época de Jesús, en la Israel de la época de Jesús,
Si tu marido fallecía, vos quedabas totalmente desamparada. Totalmente desamparada. Inclusive había una ley que si algún pariente de tu esposo, su hermano o un primo suyo, no estaba casado, él debería de tomarte como esposa para que no quede desamparada. Toda una ley que ahora no hace falta explicarlo. En el contexto judaico de la época de Jesús, las personas más vulnerables de la sociedad eran las huérfanas, pero eran las viudas y los huérfanos y las huérfanas por consiguiente. Entonces, ¿saben qué dice él? ¿Quieren una manifestación también de una fe verdadera? De que en verdad estamos viviendo lo que decimos creer. ¿Quieren una manifestación verdadera de que si esta fe es real o no? Un hijo de Dios, una persona que en verdad crea en Jesucristo, es imposible que sea apática, cruel y no sienta misericordia con el que necesita al lado suyo. Producto de tanta misericordia que un hijo de Dios ha recibido a través del Evangelio, de la palabra implantada, él al verse perdonado por el Señor en todos sus pecados, es imposible que él no tenga, aunque sea un ápice, de dolor cuando ve el pesar ajeno y que no se vuelva empático por el dolor del que está a su lado. ¿Saben cuál es una manifestación de una verdadera religión de Dios? Santiago dice que pongamos atención a aquellos más necesitados en nuestra congregación. Y créanme, no es solamente dinero. Hay veces que alguien que tiene mucho dinero puede estar necesitado de a lo que tenemos nosotros. Tiempo, consejo, consuelo. Porque puede haber alguien con mucho dinero, pero sumamente necesitado. Eso es una evidencia más de que somos hijos de Dios. La otra, para que a nadie se le pase esto y diga, sí, ser seguidor de Cristo es obras. No es solamente obras. También es, como dice el texto, es guardarse sin mancha del mundo. Es guardarse sin mancha del mundo. Es luchar contra la contaminación de este mundo opuesto al Señor Jesucristo. Y con esto termina el texto. Y les cierro la idea con esto, para que vayamos y meditemos en la palabra del Señor. Estas son las palabras de un pastor que ama el cuerpo de Cristo. Un pastor que entiende el contexto y las luchas de cada uno de nosotros. Él lo sabe. Qué buena carta es Santiago para sentarse a meditar en ella versículo a versículo, en la intimidad, en oración. Porque ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve, hermanos, si es que alojamos en nuestras mentes muchos datos teológicos y no vivimos vidas que sean un adorno a aquellas cosas que estamos predicando? Entonces, este es el fin de Santiago. Y este es el espejo, la palabra de Dios. Es el espejo, la palabra de Dios. Así que si hay una idea central es no ser oidores olvidadizos. No ser oidores olvidadizos, sino que personas que esto alojen en sus mentes, se implante en sus mentes y se fije para que podamos tener armas para predicar el Evangelio y ser luz en medio de las tinieblas. Vamos a orar.